Hoy te voy a contar la historia de Frida Kahlo, una mujer que sin dudas revolucionó el mundo. Frida nació el 6 de julio de 1907 en Coyoacán, un pueblo de México, pero ella siempre dijo que había nacido en 1910. ¿Por qué? Porque ese año empezó en su país una gran revolución que hicieron los campesinos y las campesinas, y entonces decidió que ella y el Nuevo México habían nacido juntos. El papá de Frida era fotógrafo y hacía retratos con su cámara. Daban largos paseos y a él le gustaba pintar cuadros de los paisajes que veía a su paso. Cuando Frida se hizo pintora, mucho había aprendido de su padre: la mirada de los rostros, la forma de colorear. Pero no nos adelantemos, que Frida todavía es una chica y tiene que ir a la escuela. Cuando tenía 6 años, tuvo una enfermedad que hizo que su pierna derecha creciera menos y quedara más chiquita que la otra. Por eso, tuvo una renguera que la acompañó toda su vida. En ese tiempo, para las mujeres era casi imposible estudiar, porque siempre era más importante que estudien los varones. Sin embargo, Frida logró estudiar. Fue una de las muy poquitísimas mujeres que lograron hacerlo. Trataba de ocultar su pierna renga usando pantalones, pero los chicos se burlaban, porque en esa época las mujeres solo podían usar pollera. Algunas veces también se disfrazaba de hombre, y la mamá la retaba un montón. Frida siempre fue un poco rebelde. En la escuela conoció a Alejandro y se enamoró. Una tarde se subieron al autobús que iba rapidísimo y chocaron muy fuerte. Frida tuvo heridas graves, pero para sorpresa de los médicos, sobrevivió. Entonces tenía que quedarse quieta para que sus huesos vuelvan a unirse y estar fuertes. Al principio se aburría mucho, porque como su espalda estaba enyesada, debía estar todo el tiempo acostada y mirando el techo. Pero su mamá tuvo una gran idea. Desempolvó una vieja caja de pinturas de su papá y le armó un caballete sobre su cama para que pueda pintar desde allí. A partir de estar sola, de aburrirse y después de querer mostrar las cosas de otra manera, Frida empezó a pintar. Su mamá también le había colgado un espejo en el techo para que ella pudiera verse. Al principio, Frida se enojaba de verse así, pero después decidió ser su propia modelo. Si tenía que ver esa cara todo el día, por lo menos iba a ser su fuente de inspiración. Por eso empezó a pintar autorretratos, y para no sentirse tan sola, comenzó a agregar monos, perros, ciervos, papagayos y un montón de animales más. Después de muchos meses en cama, Frida se recuperó. Había pintado ya varios cuadros y quería que alguien le diera una opinión sobre su obra. Así fue a ver a Diego Rivera, un artista reconocido que estaba haciendo un mural en una escuela. Diego se enamoró de sus cuadros y también de Frida. Diego y Frida se casaron 2 veces y tuvieron otros amores mientras tanto. Era un sentimiento poco común en esa época. A Frida le gustaban tanto los hombres como las mujeres. No nos olvidemos que vivían en un país que había pasado por una revolución. Entonces para ella todo debía estar patas para arriba. Una vez, Diego y Frida se fueron a vivir por un tiempo a París. Allí pudo hacer una exposición de sus cuadros. El fundador del surrealismo le decía que sus obras representaban su corriente. ¿Pero qué es el surrealismo? Quiere decir que pintaban lo primero que le venía a la cabeza, que no había reglas para expresarse. Pero Frida no pintaba lo que estaba en su cabeza, sino lo que le sucedía todos los días y lo que vivía en su país. Los esqueletos aparecen mucho dentro de sus obras, y es que en su país se entiende a la muerte como un camino, un proceso hacia otra vida, como en la película Coco. Por eso el 2 de noviembre es el Día de los Muertos en México, y es un día de fiesta y no de tristeza.
Los huesos de Frida eran tan frágiles de tantas fracturas y operaciones que no pudo tener hijos, pero sí tuvo 2 sobrinos, una sobrina y un sobrino. Su mamá era Cristina, que era hermana de Frida, y toda la familia vivía en la Casa Azul. Pasaron los años y ya con 47 años Frida estaba muy enferma de los pulmones. Así todo, decidió levantarse y usar su cuerpo como bandera para poder acompañar a los trabajadores que luchaban por un sueldo digno. Después de unos días, se cansó de seguir peleando con sus dolores y dejó que le llegara la muerte. En México, se tiene la creencia de que los perros solo escuincle, como ese que tanto acompañó a Frida en su vida y en esta historia, son los que transportan sobre sus espaldas a quienes mueren. Los llevan por el espiral de las 9 corrientes subterráneas hacia el mundo donde podrán resucitar. Y así se cree que sucedió con Frida, atravesando el ocaso con su inseparable perrito.